Han habido varios estudios que han demostrado que una de las causas principales por las que la gente suele fallar en la consecución de sus objetivos y formación de nuevos hábitos es la falta de fuerza de voluntad. Y no es que la gente le falte fuerza de voluntad, sino que la gente piensa que le falta fuerza de voluntad. Probablemente tú también hayas pensado esto en algún momento de tu vida, que te falta fuerza de voluntad, que no tienes esa capacidad de autocontrolarte en momentos clave, momentos que sabes que si hicieras lo que tienes que hacer, lograrías esos objetivos. ¿Qué es la fuerza de voluntad o la capacidad de autocontrol? La fuerza de voluntad es esa capacidad que tenemos para resistir las tentaciones al corto plazo, para así poder alcanzar unos objetivos a largo plazo. Nuestra capacidad para controlarnos ante ciertos estímulos suele venir determinada por dos tipos de sistemas. Por un lado tenemos el sistema frío y por otro el sistema caliente, como los llaman. El sistema frío es ese sistema de lógica más cognitivo que solemos emplear cuando estamos involucrados en la parte más racional de una decisión. Las razones, la parte lógica de todos esos hábitos que queremos hacer o aquellos hábitos que queremos dejar. El por qué sabemos que algo es bueno para nosotros, qué es malo, cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que hacer para lograrlo. Por otro lado tenemos el sistema caliente, que es ese sistema que está manejado más por nuestras emociones y por nuestros impulsos. Es la parte más instintiva de nuestro comportamiento. Aquello que tenemos más automatizado y hacemos sin pensar, como puede ser el agarrar un snack mientras estamos hablando, el dar una calada al vapor, lo que sea. Cosas que hacemos sin pensar. Es el sistema que nos lleva al comportamiento de una forma más descontrolada. La capacidad de autocontrol es un rasgo de la personalidad, es una capacidad fija o innata en las personas. Parece que sí que hay una evidencia científica de que hay unas diferencias neurológicas entre las personas que están correlacionadas con su capacidad de ejercer autocontrol. Esta evidencia científica se corresponde con las áreas del cerebro que se activan en personas que presentan diferentes a priori capacidades de autocontrolarse. Las personas con una menor capacidad de autocontrol suelen presentar menor activación en las áreas del cerebro involucradas en la toma de decisiones, que es principalmente la función ejecutiva, presente en la corteza prefrontal del cerebro. Entonces estas personas presentan menor actividad en estas áreas que las personas que tienen mayor autocontrol. Asimismo, el mismo patrón se encuentra a la inversa en las áreas del cerebro que se encargan del sistema de recompensa y deseo. Hay una mayor actividad en las personas con menor autocontrol que con las personas con mayor fuerza de voluntad. Eso es así en términos muy generales, pero obviamente no estamos viendo los detalles de los estudios. Pero bueno, que hay una evidencia neurológica en la forma en la que funciona nuestro cerebro cuando hablamos de personas con menor o mayor autocontrol. Y estas diferencias individuales en nuestra fuerza de voluntad también se han observado en otros estudios en niños. En el experimento famoso de las marshmallows o las nubes de chuche, un grupo de niños estaban con un experimentador en la sala y había una nube de chuche en esa sala. El experimentador dijo que se iba a un momento de la sala y que si querían podían comerse la nube, pero que si no se comían la nube, cuando volviese el experimentador les darían otra nube y podrían comerse dos. Esto se conoce como gratificación postergada o en inglés delayed gratification, que es la capacidad de una persona para ejercer fuerza de voluntad en el momento en visión de una recompensa o un objetivo a largo plazo que le va a traer todavía más gratificación. En este estudio se determinó que los niños que habían sido capaces de ejercer fuerza de voluntad para esperarse a que volviese el experimentador y así obtener una mayor gratificación al comerse dos nubes, tuvieron más éxito académico y en la vida de forma posterior. Entonces, de alguna forma, los niños ya tenían una capacidad base de fuerza de voluntad que sugiere que puede que haya una predisposición genética, y lo más interesante es que esta fuerza de voluntad inicial podía predecir unos beneficios o una forma de ser de la persona en el futuro. Entonces la fuerza de voluntad es una cualidad muy importante en las personas a la hora de lograr nuestros objetivos, y por eso nos preguntamos si es un recurso limitado o si en cambio es ilimitado. ¿Puede agotarse la fuerza de voluntad? Por un lado, hay evidencia científica de que la fuerza de voluntad puede que sea un recurso limitado, es decir, que se agote con el tiempo. En un estudio con galletas, siempre se utiliza comida porque es una gran tentación, un grupo de voluntarios llegaron a una sala donde olía a galletas recién horneadas. En esa sala había un tarro con galletas y un tarro con unos rábanos, una opción más saludable. A un grupo de los voluntarios se les dijeron
que podían coger cuantas galletas quisieran, mientras que el otro grupo solo se les permitió coger de los rábanos. Un tiempo después administraron a los voluntarios un rompecabezas que tenían que resolver supuestamente, porque en realidad el rompecabezas era imposible de resolver, estaba hecho a propósito, porque simplemente querían medir la cantidad de tiempo que empleaban en intentar resolver el rompecabezas, que era imposible de hacer. Bien, pues los resultados determinaron que el grupo de voluntarios que había resistido la tentación de forma forzada a comer las galletas y que se había tenido que conformar con los rábanos e inhibir un poco sus impulsos hacia las galletas, aguantaron muchísimo menos intentando resolver el rompecabezas que los participantes que pudieron comer cuantas galletas quisieran. Y esta diferencia era muy significativa. Entonces esto demuestra lo que es el depletion effect o el efecto de agotamiento de la fuerza de voluntad, que es que cuanta más fuerza de voluntad ejerces, menos te queda después. Es decir, que la capacidad para ejercer autocontrol disminuye a lo largo del tiempo, o que las probabilidades de que te autocontroles disminuyen al haberte autocontrolado previamente. Existe una posible explicación a esto, y es que el cerebro agota sus reservas de glucosa, porque se ve que ejercer la fuerza de voluntad requiere del consumo de glucosa por parte del cerebro, quizás a velocidades más rápidas de las que se regenera, y por tanto, posteriormente a haber ejercido la fuerza de voluntad, los suministros de glucosa en el cerebro han disminuido y por tanto eso afecta a la actividad del cerebro en ese área y se traduce en una menor capacidad para ejercer autocontrol. Este tipo de experimentos sugiere que la capacidad de tener autocontrol es limitada, pero al otro lado de este debate está la proposición de que la fuerza de voluntad es ilimitada. Esto ha sido respaldado por estudios que han demostrado que la capacidad de autocontrol de una persona depende de sus creencias y pensamientos acerca de sus propias capacidades. Si una persona tiende a pensar que la fuerza de voluntad es limitada, tiende a mostrar una menor capacidad de autocontrol que una persona que piensa que su fuerza de voluntad es ilimitada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es limitada o ilimitada? En mi opinión es un middle ground, es decir, tiene que haber un término medio. Yo creo que la fuerza de voluntad puede estar limitada y a la vez ser ilimitada, ¿eh? Es decir, puede que la fuerza de voluntad disminuya con el tiempo, pero eso no quiere decir que se pueda acabar por completo, porque al final siempre tenemos la última instancia a la hora de decidir, por muy cansados que estemos, ejercer nuestra fuerza de voluntad o no. Entonces dependerá de la persona, pero claro, esto no quiere decir que no pueda disminuir por el efecto del agotamiento del que acabamos de hablar. Yendo a la parte práctica, ¿se puede aumentar la fuerza de voluntad? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede cambiar nuestra tendencia? La respuesta es que no se sabe. No hay una evidencia científica sólida y convincente de que la fuerza de voluntad se puede desarrollar de forma significativa. Podemos explorar un poco las posibilidades. Por un lado, si la fuerza de voluntad fuese una cualidad fija, innata en las personas, 100% determinada por factores genéticos, claramente no podríamos cambiarla y podríamos de alguna forma culpar a nuestros genes por nuestra falta de fuerza de voluntad. Pero bueno, como tenemos todos aquí una mentalidad de crecimiento, vamos a pensar que eso no es una opción para nosotros, que siempre podemos desarrollar nuestras capacidades. Entonces la capacidad de autocontrol es desarrollable, chicos, buenas noticias. Pero no es solo cuestión de creencias, sino que sí que hay evidencia científica, como el experimento de las galletas, de que en realidad el entorno, el olor a cookies recién hechas, sí que influye sobre nuestra capacidad de autocontrol. Entonces no solo depende de unas capacidades innatas, sino que hay otros factores que entran en juego. Y quizás sobre esos factores sí que tenemos un control. Lo que me lleva al siguiente punto, que es que independientemente de si la fuerza de voluntad es una capacidad innata, fija o no, se puede mitigar la exposición a nuestras tendencias. Podemos disminuir la influencia que ciertos factores tienen de forma conjunta sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra toma de decisiones. Podemos reducir nuestra necesidad de depender de la fuerza de voluntad para alcanzar nuestros objetivos. Y es que hay tantas formas de hacer esto como factores que contribuyen de forma conjunta y añadida
a nuestros comportamientos. Por ejemplo, una de las formas más conocidas que todos hemos oído hablar es facilitar la toma de decisiones a través de reducir la exposición a estímulos que están ligados a malos hábitos. Por ejemplo, lo de eliminar de tu casa todos esos alimentos que te supongan una tentación y que vayan a hacer que te saltes una dieta o lo que quieres comer. O evitar pasar por los pasillos del supermercado donde están toda la bollería y las grasas y el chocolate. Pero claro, hay un montón de otras formas que también pueden ayudarte a dejar de depender de la fuerza de voluntad, como puede ser cultivar tus valores, fijar objetivos o metas concretas, potenciar tu motivación, aprender a gestionar tus emociones, muchísimos factores que contribuyen y suman, y de esto grabaré un vídeo aparte de forma más detallada sobre cada una de estas formas de reducir tu dependencia de la fuerza de voluntad. Por ahora, lo más importante es tomar conciencia de este tema. Está claro que la fuerza de voluntad es un elemento clave en el cambio de hábitos, pero el comportamiento humano es muy complejo y está determinado por un gran número de factores, tanto psicológicos, neurológicos como del entorno, que interactúan para determinar la forma en la que nos comportamos y los hábitos que mantenemos o creamos. Entonces este vídeo es simplemente para tomar conciencia de que poner énfasis simplemente en la necesidad del autocontrol es injusto y no es del todo realista. Es como estar poniendo demasiada presión en una persona al estar diciendo como que el único motivo por el cual una persona no es capaz de lograr sus objetivos o que es capaz de crear unos hábitos es debido a su fuerza de voluntad. El comportamiento es mucho más que eso. La fuerza de voluntad es un solo elemento, pero hay un millón de factores detrás influenciando, de los que muchas veces no somos conscientes. Y más que intentar cambiarlos de primeras, el primer paso fundamental es tomar conciencia de esos factores para así luego ya poder buscar las herramientas y poder cambiarlos. Y lo dicho, crearé otro vídeo aparte para ir un poco más en detalle, porque ahí hay que sacar el jugo a este tema tan fascinante. Te animo a que hoy seas un mini científico e intentes darte cuenta de si tienes menos fuerza de voluntad al final del día, si previamente has estado controlándote o inhibiéndote en algún aspecto. Eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo.